¿Te ha pasado alguna vez que te han comentado hacer algún tipo de acuerdo y por lo que sea no te has sentido cómodo para hacer ese acuerdo o que hay algo que no termina de resonar y realmente como que sientes que no tiene, que esto no va contigo? Y de alguna manera te has sentido como obligada a llevar a cabo ese acuerdo y luego lo has hecho con malas ganas o te has sentido con conflicto contigo mismo. Entonces, te invito a escuchar este podcast donde voy a hablar acerca de los acuerdos y los no acuerdos, cuándo realmente es necesario hacer un acuerdo o cuándo realmente no es necesario hacer un acuerdo. Vamos allá. ¿Por qué siento que no encajo en mis relaciones? ¿Cómo puedo dejar de repetir los mismos patrones? ¿Hay otras formas de relacionarme que me llenen? Quiero sentir paz y amor conmigo y quien me rodea. Si sientes que resuena en tu interior, entonces este es tu espacio. Un espacio para interiorizar y descubrir tu esencia, para cuestionar juntos cómo relacionarte en coherencia contigo y con los demás, y así poder transformar tus relaciones en relaciones conscientes. Hola, buenas, te doy la bienvenida de nuevo. Me alegro que estés en este podcast y si eres nuevo, pues bienvenida otra vez. Entonces, en este episodio, tal y como comento, vamos a hablar acerca de los acuerdos y los no acuerdos, si es necesario siempre hacer acuerdos o si de alguna manera podemos plantearnos simplemente no hacer acuerdos. Seguramente habrás oído más de una vez acerca de, sí, se tienen que crear acuerdos y acuerdos y acuerdos y bueno, es como que todo va alrededor de los acuerdos. Y sí, es verdad, o sea, de alguna manera pues se tienen que hacer acuerdos, esto es verdad, sobre todo cuando hay un punto en el cual se tiene que llegar a un entremedio. Pero a veces no siempre se tiene que llegar a acuerdos. Entonces, bueno, pues continuamos con este episodio y vamos a indagar un poco más acerca acerca de esto, de los acuerdos y no acuerdos, y de alguna manera como yo lo he ido viviendo, ¿no? Entonces, por la parte de acuerdos, sí que es verdad que es útil y es necesario muchas veces llegar a acuerdos, sobre todo porque si hay como dos perspectivas, ¿no? De ver una cosa y por lo que sea tienes que convivir allí en con esa persona o con esas personas y de alguna manera como que hay como distintas perspectivas, ¿no? De una misma cosa o de la manera de vivir las cosas, de vivir y de hacer y sentir las cosas, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera se tiene como que llegar a ese punto intermedio para poder de alguna manera convivir con esas personas, ¿no? Sea, por ejemplo, con un trabajo, sea, por ejemplo, con pareja, con familia, distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que sí que de alguna manera podríamos considerarlo bastante que es necesario hacer acuerdos sería, imagínate que por lo que sea estás viviendo con la familia, con los padres o con quien sea de la familia y de alguna manera no puedes como elegir estar allí o no estar allí. Entonces ahí de alguna manera sí que tendrías que llegar como a un acuerdo con esas personas, de alguna manera para poder como llegar a ese punto intermedio, ¿no? De que por ambas partes, hasta cierto punto también, pues te sientas bien, ¿no? O sea, que si tú de alguna manera puedes como sentirte bien con ese pacto, es genial, es perfecto. Pero a veces pasa que por lo que sea, tienes como que ceder en algunas cosas y luego la otra persona también tiene que ceder en algunas otras cosas. O sea, lo suyo siempre es que sea equilibrado. Porque si uno cede demasiado y el otro por lo que sea no cede tanto, entonces puede haber como ese desequilibrio y luego después esas personas, sobre todo la persona que ha cedido demasiado, puede sentir como ese conflicto, precisamente de alguna manera lo que sentía, lo que también estaba comentando en el episodio anterior acerca de los conflictos, pues de alguna manera también podrías como que has aceptado algo y realmente no termina de ser lo que tú quieres, ¿no? Y de alguna manera eso puede generar un conflicto interno y entonces esto puede generar otros tipos de conflictos desde una perspectiva ya de relacionarte con otras personas. Entonces, por esa parte sí que es interesante de alguna manera pues poder llegar como a ese equilibrio, ¿no? De alguna manera. Aunque a veces pasa que, por lo que sea, pues simplemente por situaciones, pues a veces no se puede llegar a ese balance o a ese equilibrio, ¿no? De alguna manera, y entonces, pues a veces este puede llegar a generar conflictos. Por eso también es interesante a la vez, tú haces o sea, un acuerdo con otra persona o con un grupo de personas
Y luego después sí que es verdad que estos acuerdos de alguna manera se pueden como volver a reformular, ¿no? Es como que, vale, sí, sí, muy bien, en su momento hablamos de esto y por lo que sea han ido pasando ciertas cosas y por lo que sea no se han terminado de cumplir o por lo que sea, pues en la manera como tú te has ido relacionando con esos pactos que se han ido haciendo, por lo que sea, pues ya no te sientes tan cómoda, ¿no? Con ese pacto. Entonces, de alguna manera, como que ya te empiezas como a plantear en plan de, vale, ¿realmente eso es para mí? ¿Eso es lo que yo quiero? ¿No? De alguna manera. Esto lo podríamos moverlo desde una perspectiva de, imagínate que has empezado una relación con una persona y por lo que sea, pues mira, pues podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, ¿no? Y de alguna manera es como que, ah, vale, ok, pues estoy de acuerdo. Y entonces como que te vas relacionando con esa persona y así, y con tu alrededor, y por lo que sea, pues empiezas a ver como que, ostras, este pacto no termina de cuadrar mucho con lo que realmente siento que quiero hacer, ¿no? Es como que de alguna manera puedes sentir incluso que te se está como coartando tu libertad, ¿no? De alguna manera de hacer sí, de hacer alguna cosa. Claro, aquí el tema está en que si tú por lo que sea sientes ese conflicto, entonces ahí es cuando se tiene que replantear las cosas. Porque si no, entonces ahí puede que de alguna manera te vaya afectando de manera interna y luego, por lo que sea, pues terminas explotando, diciendo en plan de ostras, porque entonces echándole la culpa al otro, o incluso de cualquier otra manera, en plan de, o sea, de incluso de alguna depresión, de alguna enfermedad, yo qué sé, de alguna cosa, de alguna manera que se te pueda como manifestar en tu propio cuerpo también, bueno, precisamente esto que comentaba, ¿no? Entonces, claro, es por eso que también es interesante el hecho este de como poderlo observar, ¿no? Y decir, vale, esto realmente me apetece o no me apetece, ¿no? De hecho, también por eso el tema de los acuerdos, o sea, en el momento en el cual se generan esos acuerdos, precisamente que es lo que estaba comentando, es, vale, de una manera como objetiva, es como, vale, muy bien, hay esta situación, ¿no? Entonces, por las dos partes, ¿qué es lo que de alguna manera cada uno puede aportar o qué es lo que puede como asimilar o aceptar? Entonces ahí está el tema. Y luego después también otro tema es el tema de la aceptación. Claro, de alguna manera si tú haces un pacto y por lo que sea ese pacto lo estás aceptando, pero de manera como genuina, porque de alguna manera es como que, pues sí, estoy de acuerdo con esto, ¿no? Y entonces, pues vale, pues como estoy de acuerdo, pues entonces, bueno, pues llegamos a ese pacto y entonces pues terminamos de como definir pues unas maneras de como de interactuar o de gestionar las cosas o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué pasa si por lo que sea tú no lo aceptas de manera genuina? Entonces volvemos a lo que estábamos comentando acerca de los conflictos. Sean conflictos internos, sean conflictos, sí, sobre todo serán inicialmente serán conflictos internos y luego después, más adelante, pueden llegar a generarse conflictos con la otra persona. Luego después, precisamente volviendo a lo que estaba comentando, de que puede ser que se le eche en cara en la otra persona y se le culpe y por lo que sea es en plan de, porque es que me dijiste esto y tuve que aceptarlo y porque si no lo aceptaba, entonces pues lo que sea, ¿no? Entonces, claro, por eso también es interesante el tema de ver también de qué manera aceptas las cosas. Si es de manera genuina, si es de manera como que, vale, sí lo acepto de manera plena, ¿no? Consciente y así, o porque simplemente tienes un miedo allí y por lo que sea, pues has aceptado para, de alguna manera, pues o terminar con un conflicto o por dar la razón a la otra persona o para que esa persona no sientas como que se va o lo que sea, ¿no? O sea, hay mil razones. Entonces la cuestión es poder observarse y ser coherente, o sea, ser de alguna manera sincero contigo mismo, ¿no? Para que de alguna manera pues puedas como ver eso y entonces como tomar de alguna manera una acción hacia eso, ¿no? Para poder como salir de ese bucle de alguna manera también, ¿no? De ese conflicto. Entonces, eso por la parte de acuerdos, bueno, como establecidos, ¿no? De alguna manera, es como que llegar a ese punto intermedio, ¿no? Pero luego después también a la vez hay los no acuerdos, que de alguna manera me da la sensación de que no se está hablando mucho últimamente
y se está dando mucha énfasis en el tema de los acuerdos y los acuerdos, ¿no? Precisamente lo que comentaba antes, ¿no? Y sí, que están bien, de hecho muchas veces son útiles y son necesarios y de hecho hay momentos en el cual tienes que crear sí o sí un acuerdo, pero hay momentos en los cuales no necesitas llegar a ese acuerdo, porque por lo que sea hay algo que es innegociable, que es como que no, para mí es esto y es esto, y no voy a negociar contigo ah, verlo o hacerlo las cosas desde otra perspectiva. Imaginamos, pongamos un caso. Yo qué sé, yo por ejemplo ahora mismo, si me comentaran acerca de tener una relación, digamos, monógama, ¿no? Tradicional y así, solamente con una persona, para mí eso sería, o sea, innegociable. O sea, yo ahora mismo no quiero ese tipo de relaciones, ¿no? De alguna manera. Es como que ahora mismo a mí me apetecería, pues, sentir esa libertad de poder sentir que puedo ir con otras personas sin que ello implique, pues, que haya un problema con la pareja o con las personas que me esté viendo o lo que sea, ¿no? Ahora, bueno, estaba personalizando, pero para poner un ejemplo, pero bueno, esto se podría poner como, de alguna manera, como extenderlo a otras personas, ¿no? De alguna manera, o sea, a otros ejemplos. Entonces es como que para mí, por ejemplo, o para ti, o para quien sea, digamos que hay ciertas cosas que no son negociables, que es como que no, yo ahora mismo siento que no quiero ni tan solo plantearme a ver las cosas, o sea, a relacionarme de otra perspectiva o a hacer las cosas de una manera distinta. Es como que yo ya me siento bien como estoy ahora mismo y por lo que sea, pues mm, no se ha dado de que ahora tenga otra perspectiva de relacionarme o de ver las cosas o de hacer las cosas. Entonces, como que yo ya estoy bien así, ¿no? De alguna manera. Sí que a veces, bueno, también depende un poco en base a lo que sea, porque por ejemplo, ahora mismo estaba pensando, vale, pues si es, por ejemplo, digamos, una manera de comportarse, una manera de hacer que por lo que sea es perjudicial para otras personas, entonces de alguna manera pues se tiene que como concienciar a esa persona, ¿no? Es que ahora me había dado como había dado cuenta de esa manera de como de poder percibirlo. Entonces, bueno, esto dejándolo de lado, que esto ya es para otro podcast, sobre todo lo que me quiero enfocar ahora mismo es en el tema de realmente lo que tú haces es porque realmente tú quieres hacerlo, ¿no? Y de alguna manera es como observar si realmente esto para ti es negociable o no. Si de alguna manera es negociable porque tienes que convivir con esa persona y tienes que estar allí sí o sí, entonces, de alguna manera es como que, vale, tienes que llegar a acuerdos. Pero en el caso de que, por ejemplo, tú sientas que yo quiero esto y a mí me apetece ese tipo de relaciones o ese tipo de la manera de actuar o hacer o así, es como que no quiero cambiarlo, ¿no? No quiero de alguna manera am, llegar a un punto de acuerdo que, por ejemplo, una de las cosas que a veces pasan en las relaciones es como que, ostras, mira, es que hemos dicho esto o me has dicho esto y me he sentido mal, ¿no? O me has hecho daño, ¿no? Que eso también da para otro podcast, pero bueno, ahí vamos abriendo temas. Entonces, bueno, la cuestión está en que si por lo que sea esa persona se ha sentido dolida por lo que hemos dicho o lo que hemos hecho o lo que sea, aunque no tenga mala intención, entonces el tema está en que quizá esa persona podría decir, ostras, pues no hagas esto, ¿no? Mira, o de alguna manera es como que, vale, vamos a intentar de buscar un punto intermedio para que yo no me sienta mal y de alguna manera pues tú puedas como a decir las cosas que tú sientes o hacer las cosas como tú sientes, pero de alguna manera en que llegamos a este punto intermedio para que nos sentamos bien, ¿no? Y es como, vale, ok, vamos a verlo, ¿no? Claro, también el tema está en ver hasta qué punto también quieres llegar a ese trato, ¿no? Si precisamente lo que estaba comentando de, por lo que sea, es en plan de, no, porque yo simplemente mi manera de ser es esa y no quiero modificarla, porque de alguna manera estoy dejando de ser yo mismo para hacer lo que de alguna manera quieres, porque de alguna manera imaginamos que es esa persona que de alguna manera se ha sentido mal, ¿no? Y es como que, vale, yo puedo de alguna manera considerar el tema de como acompañarte en el proceso para que, por lo que sea, si se quiere hacer como un trabajo interno, de alguna manera ahí sí que yo
pues como estaría como más predispuesto a decir, vale, llegamos a ese acuerdo intermedio, de alguna manera, para poder como apoyarte en el proceso, para poder de alguna manera acompañarte, ¿no? Para que como ese dolor que de alguna manera has sentido en su momento, pues de alguna manera, pues como poder trascenderlo, ¿no? Entonces, claro, el tema está en que si por lo que sea esa persona no está como de alguna manera con el propósito, o sea, o con la idea de trascender eso que le haya pasado o lo que sea, entonces, claro, si de alguna manera ves que esa persona no tiene como esa predisposición a hacer, o sea, o a ver las cosas desde otra perspectiva, entonces, claro, al final llegas a un punto que dices, vale, entonces yo por qué tengo que llegar a ese acuerdo contigo si de alguna manera tú no quieres como llegar a, o sea, no quieres como de alguna manera intentar de como ver esa manera de que, o sea, ese dolor que sintió o lo que sea, entonces de alguna manera como trascenderlo, ¿no? Entonces ahí es cuando también se tiene que ser coherente con uno mismo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que te piden esa manera de cambiar, ¿no? Y por lo que sea, tú no lo ves justo o ves que es algo que es de alguna manera como permanente o que de alguna manera como que te está coartando tu manera de ser. Entonces ahí es cuando llegaría al punto de que sería como una especie de no acuerdo. Es como que, vale, yo simplemente soy así y ya está, ¿no? De alguna manera. Es como que me apetece no que yo soy así y ya está, sino que a mí me apetece esto, ¿no? Sí que en algún otro momento tú puedes cambiar la manera de ver las cosas, la manera de percibirlas, y luego después de alguna manera se puede como volver a cambiar o sea, al fin y al cabo es como que estamos vivos, ¿no? De alguna manera es como que podemos percibir las cosas de distintas maneras y en distintos momentos. Por eso también interesante el tema de poder comunicarlo, ¿no? Con esa persona. Entonces, bueno, de ahí un poco todo el tema este de ahora mismo en plan de, vale, entonces, si realmente a mí, como me siento cómodo y me siento bien en el tema de crear como ese acuerdo, ¿no? De alguna manera, pues entonces sí, se puede dar, ¿no? Pero en el caso, en el momento en el cual tú digas, vale, esto realmente ahora mismo no siento que yo lo quiera o que quiera yo pasar por ese momento, por esa etapa o lo que sea, ¿no? Y entonces por eso también es importante el hecho de escucharse uno mismo. Sí que es verdad que es muy importante el tema de si de alguna manera no quieres hacer algo, no quieres como ver algo, no quieres llegar a un acuerdo porque esto te lleva a tocar alguna emoción o a tocar alguna herida interna, entonces ahí sí que de alguna manera es interesante poderlo observar. Pero al fin y al cabo esto ya depende de la apertura de cada persona. Precisamente por eso estaba comentando de que si la otra persona está predispuesta a hacer un trabajo interno, a hacer un trabajo de alguna manera para poder como trascender esto que de alguna manera en su momento pues se vio afectada, entonces sí que de alguna manera es como que, a ver tú desde qué punto, ¿no? O sea, hasta qué punto quieres de alguna manera como hacer ese acompañamiento a esa persona, ¿no? Es, por ejemplo, imagínate que esto muchas veces pasa, que cuando se está como empezando una relación abierta, una relación de poliamor, o sea, algo en el cual no sea exclusivo, muchas veces pasa que cuando una de las personas quiere ir con otra, y luego la otra persona lo sabe o por lo que sea se comunica y así, entonces puede ser que sienta ahí como ese dolor, esa inseguridad también, sobre todo esa inseguridad de esos celos, esa como que se le mueven emociones allí dentro, ¿no? Entonces es como que se puede llegar a ese acuerdo si de alguna manera dices, ostras, mira, pues vale, me puedes decir esto, pero quizá o, no, o me lo dices después o me lo dices antes o lo que sea, ¿no? Y es como que, vale, entonces yo para apoyarte, ¿no? Para que de alguna manera, pues, poder acompañarte en el proceso de poder como asimilar y poder de alguna manera ver desde otra perspectiva el tema de los celos, el tema de lo que estás sintiendo, ¿no? Por el tema este de que vaya con otra persona o lo que sea, ¿no? Con la persona que te está relacionando. Entonces, de alguna manera es como que te abres a decir, vale, te acompaño en el proceso, ¿no? Pero si de alguna manera esa persona es como que, no, 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 yo no quiero que vayas, o de alguna manera en plan de, no, yo no quiero que me digas nunca cuando vas, o el típico, el don't ask, don't tell, ¿no? En plan de, si yo no te pregunto, no me digas nada, ¿no? Pero de alguna manera tú sientes que quieres decirlo y así, es como que de alguna manera
a veces se tiene como que decir, vale, ya muy bien, pero yo me siento así, ¿no? Es como que, vale, a ver de qué manera podemos como hacerlo, ¿no? Para poder llegar a ese punto de tranquilidad tanto uno como la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí espero que más o menos con todo ese tema, ¿no? Con todas estas vueltas y perspectivas que le he ido dando, espero que te haya ayudado, que te haya como, digamos, pues dado cuenta acerca de algo, que se te haya como iluminado alguna bombilla o así acerca de esto. Y bueno, pues simplemente esto. Entonces, cualquier cosa que tengas, me puedes contactar por redes sociales, por email y así. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo, chao. Hemos llegado al final del episodio y quiero agradecerte el tiempo que le has dedicado. Deseo que haya resonado algo en ti y que te hayas abierto a escucharlo. Precisamente comparto este contenido para personas que les guste reflexionar. Exacto, personas como tú. Recuerda que solamente soy tu espejo y esto te ayudará a despertar distintas emociones que están dentro de ti. Mi intención es que te replantees situaciones que quizá nunca te habías imaginado o encontrado anteriormente. Espero que te haya sido de utilidad y si no, ningún problema, simplemente desecha la parte que no te sirva. Comparte el episodio con quien sientas que le puede ayudar y si te apetece escuchar más reflexiones y filosofadas, asegúrate de suscribirte, activa las notificaciones y la campanita para que recibes un aviso en cuanto suba un nuevo episodio. También puedes ver los recursos nuevos que voy poniendo disponibles en albertpi.com/podcast. Un abrazo profundo y nos vemos en el próximo episodio.